Génesis capítulo 15. La semana pasada nosotros vimos que hubo una situación allí respecto a Lot. Recordemos que el rey de Sodoma junto con otros reyes se rebelaron contra los reyes que los tenían sometidos con impuestos y todo. Y al ser conquistado, también nosotros vimos que Lot fue también detenido, ¿no? y capturado con todos sus bienes y sus siervos y su familia. Y allí nosotros vimos que Abraham va a rescatar a Lot y lo va a rescatar pese a todas las malas decisiones que Lot pudo tomar. Y vimos que en realidad es un buen ejemplo de Abraham, del corazón que tiene el Padre, nuestro Padre Celestial, y que nos va a rescatar a nosotros, a pesar de muchas veces tomar malas decisiones en la vida. Lot tomó la decisión, recordemos bien, dejó llevar por la vista y no por la fe. Él fue eligiendo un lugar como muy bueno en cuanto a tierra, regadíos, mucha riqueza, y fue corriendo sus tiendas, recordemos bien, hasta llegar a Sodoma, ¿ya? Y él, podríamos decir, sufrió unas enormes consecuencias respecto a eso, porque en lugar de encontrar lo que él quería encontrar, que era tranquilidad para su familia, que era un buen pasar económico, encontró que vinieron estos reyes y le robaron y lo capturaron. Es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros creemos que las cosas del mundo, creemos que las cosas que vemos o solamente por la vista nos entran, y cuando les cogemos por la vista, nosotros creemos que es la elección correcta y después nos vamos a dar cuenta que no fue una buena elección. Y ahí Abraham, cierto, a pesar de todas las cosas, va en busca de Lot, lucha con 318 siervos que él tenía, un hombre muy rico que tenía muchos siervos, y él, allí lo vimos que no vio el número de personas, porque los ejércitos de los enemigos, de los reyes que se habían tomado a Lot, eran muy numerosos, sin duda alguna. Pero Abraham fue de noche, solo con 318 siervos, y logró una victoria en esa batalla. Y en esa victoria rescata a Lot y todos sus bienes. Y en el camino, en el trayecto, cuando volvía de este lugar, allí nosotros vimos que se encuentra y sale a recibirlo el rey de Sodoma, pero además también Melquisedec, el rey de Salem, dice rey de Salem, sacerdote de Jehová. Y allí nosotros vimos que Abraham en realidad se encontró con el Señor Jesucristo, con alguien, ¿cierto? Lo vimos allí, que tiene todas las condiciones para ser nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vimos que Él le entregó pan y vino a Abraham. Ya nosotros sabemos que el pan y vino es comunión, significa compañerismo, compartir lo mismo, es los mismos elementos que están presentes en la Santa Cena después, más adelante, cuando el Señor Jesucristo comparte el pan y el vino a sus apóstoles, a los discípulos, antes de ir a la cruz, se lo comparte a Abraham aquí. Y vimos que como una manera, y bendijo a Abraham, y le recordó una cosa importante, que Dios le dio la victoria a Abraham. Que no fue por la capacidad estratégica de Abraham, que no fue como una capacidad que tenía Abraham extra, sino que simplemente fue porque Dios quiso darle la victoria, porque Dios estaba detrás de Abraham, porque Dios le permitió esa victoria. No es bueno tomar la gloria de Dios y hacer como que uno, o pensar que uno es el responsable de las buenas cosas o del buen fruto que pueda dar nuestra vida, o de las buenas elecciones, qué sé yo. Siempre es importante que reconozcamos que Dios está detrás de todo, que Dios es el iniciador del plan y Dios es el que finalmente hace todas las cosas en nosotros. La Escritura dice que el que comenzó a hacer en nosotros la buena obra, Él también va a ser quien la va a sustentar en el tiempo y la va a concluir y la va a terminar. Nunca debemos llevarnos la gloria a nosotros. Entonces Melquisedec le recuerda a Abraham que la victoria la obtuvo luego porque Dios entregó a sus enemigos en sus manos. Y la reacción de Abraham vimos nosotros que como una reacción espontánea, como una reacción de gratitud, de agradecimiento por lo que tuvo, por lo que fue Melquisedec, por la comida que le dio, por la comunión que había entre ellos, por esta bendición
le da Melquisedec a Abraham, Abraham decide entregarle, dijimos, ¿cierto?, el 10% de los bienes. Le entregó a Abraham, toma para ti, le dijo, ahí está, el 10% de todo, el diezmo. Primera vez que en la Biblia se menciona la palabra diezmo, lo vimos la semana pasada. Y también dijimos nosotros que esto era bien importante, porque hay dos tipos de diezmo en la Escritura. El diezmo levítico y el diezmo que vemos aquí, que estaba sin ley. Y eso es interesante verlo, porque a veces nosotros creemos que el diezmo no es válido, pero la verdad es que cuando tú vas al diezmo el diezmo de la ley, te encuentras con una obligación. Había que hacerlo, había que darlo, ¿no? Y era ley de Dios. No es ley de Satanás, ni ley del diablo, no, es ley de Dios. Pero aquí nosotros vemos otro diezmo que está fuera de la ley, que es un diezmo que se da en gratitud, que es un diezmo que se da espontáneamente como un agradecimiento a esta persona, Melquisedec, que me bendijo sin ningún tipo de condición. Vino a mí, vino a Abraham y le entregó pan y vino y le bendijo de una manera no esperada. Entonces, el diezmo es algo que nosotros como cristianos practicamos, pero esta es la manera, digamos, podríamos decirlo, correcta de entregar ese diezmo, más bien de una manera espontánea, como una manera de tener comunión o de responder a esa comunión que tenemos con el Señor, a responder de esa misericordia, de esas bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo en todo aspecto, y nosotros, nuestro corazón espontáneamente le entrega este diezmo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el diezmo no está solamente en la ley, y eso quiero que lo tengamos bien claro, sino que el diezmo está fuera de la ley. Ahora, obviamente hay personas que abusan de este tema, y hay pastores que ustedes saben y nos han escuchado, que abusan de este tema y obligan a la gente a dar. Y les obligan con malas artimañas, usando estrategias malvadas, para lograr que la gente les pueda dar a ellos. Pero aquí en este pasaje que vimos la semana pasada, vimos una reacción espontánea de Abraham ante una tremenda bendición. Y eso es así es el principio del dar. Dice la Escritura y Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿a quién Dios ama? ¿Al que da el diezmo pero lo entrega a regañadientes, o al que lo da con gozo? Dios ama al dador alegre, no aquel que da por cumplir, porque le pasaron el sobre, porque no quiere quedar en vergüenza, o por otras motivaciones. Dios ama al dador alegre. Y Abraham fue un dador alegre, ¿no? Entonces, luego de este momento maravilloso que Abraham vivió, porque es un momento maravilloso, ¿cierto? Se encontró con Melquisedec, tuvo esta bendición, rechaza la bendición, o rechaza lo que el rey de Sodoma le va a entregar. Él lo rechaza. El rey de Sodoma le dijo, yo te doy tal cantidad de bienes, pero tú a cambio me das personas. Abraham dijo, no, yo no lo voy a recibir, y ahí está la gran diferencia. Abraham dijo, no lo voy a recibir. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que no quiero que se lleve la gloria un hombre, una persona, y no el Señor. Él quiere que el Señor se lleve la gloria y no una persona. ¿No? Entonces, está viviendo momentos muy especiales Abraham. Pero mira lo que pasa en el capítulo 15, en el versículo 1. Por favor, leamos ahí. Siga conmigo la lectura. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera,
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Siempre es interesante que cuando tú tienes una victoria, cuando la vida de fe en realidad, cuando uno camina en el Señor, uno no puede esperar otra cosa sino que situaciones altas y bajas. Hay tiempos en la montaña y hay tiempos en el valle. La vida misma es así. Entonces no podemos esperar que en este camino de fe las situaciones sean solo positivas, solo buenas, aparentemente. Siempre van a haber y siempre voy a sentir cosas, porque Dios también a mí y a nosotros nos ha creado con emociones. Con emociones. Y las cosas que pasan en el mundo nos provocan distintas emociones. Hay emociones hay situaciones que alegran nuestra vida. Aparecen esas emociones de alegría. Ser contento, estarnos contentos. Hay otras situaciones de la vida que me van a entristecer. Otras situaciones de la vida que me van a hacer dudar, etcétera. Pero lo que Dios nos va a enseñar y nos está enseñando a través de Abraham es que pese a que las circunstancias de la vida puedan ir así como la onda esta del mar, un día situaciones buenas, otro día situaciones malas, un día situaciones buenas, otro día situaciones malas. Dios lo que me quiere enseñar es que a pesar de que las situaciones sean distintas, mi vida no tiene por qué ser como esta ola del mar. Que Él me ofrece algo mucho mejor en medio de cada situación. Y lo que vemos nosotros aquí es que después de que Abraham tuvo todo este encuentro con Melquisedec maravilloso, una situación espectacular que vivió Abraham, ahora de regreso tiene dos emociones en su vida: temor y dudas. Temor y dudas. Abraham está con temor. ¿Y sabe por qué está con temor? Porque recordemos que fue a librar a Lot de los reyes que lo tenían detenido. ¿Se imaginan los reyes hubieran venido de vuelta a vengarse? Hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a ir donde Abraham y vamos a hacer guerra contra él, porque ¿cómo es posible que nos haya vencido? Abraham no tenía ejército, no era un hombre de ejército. Entonces probablemente el temor de Abraham estaba basado en esto, ¿no? Y sabes, una de las cosas, y en este caminar de fe, nos vamos a enfrentar a situaciones diferentes en la vida, a través de las cuales el Señor nos va a ir formando y nos va a ir fortaleciendo la fe a cada uno de nosotros. Y una de esas cosas que sin duda vamos a experimentar es el temor y también las dudas. Abraham experimentó esas cosas, hermanos. Y una cosa, y algo que tenemos que tener en cuenta, antes de que muchas veces juzgar cuando alguien tiene temores o cuando alguien tiene dudas en su vida. Y a veces uno también, con uno mismo, a veces es muy drástico, ¿no? Antes de juzgar ese tipo de cosas, nosotros debemos recordar, y vaya a la Biblia, por favor, y lea todo el Antiguo Testamento, y se va a dar cuenta que hombres de Dios, llamados hombres grandes de Dios, sufrieron temor y tuvieron dudas. Nunca olvidemos eso. Que hubo hombres de Dios llamados grandes, como se llama normalmente, grandes hombres de Dios, hombres de fe, grandes hombres usados por Dios, que experimentaron las dudas y experimentaron el temor también. Solo por mencionar algunos, ¿se acuerdan del profeta Elías? ¿Alguien podría decir que el profeta Elías era un mal profeta? ¿Que no era un hombre de Dios? El profeta Elías era un gran hombre de Dios. El profeta Elías era un gran hombre de Dios y fue un gran profeta. Dice que fue uno de los más grandes profetas que hubo en la historia. Uno de los más grandes profetas que hubo en la historia de la humanidad. Entonces, Elías, pese a eso, ¿recuerdan ustedes que tuvo una especie de temor y miedo y que finalmente Elías quiso y anheló el morirse? En una oportunidad Elías se quiso morirse.
Pensó y dijo, no, esto no es para mí, el ministerio no es para mí, y empezó como a tener esos miedos, esos temores, y quería morirse. No comió. ¿Se acuerdan de esa situación? Y eso fue Elías. Pablo, el apóstol Pablo, en una oportunidad, ¿se acuerdan cuando fue el naufragio? Hechos 27. Y él dice que junto con toda la tripulación perdieron la esperanza de salir con vida. Perdieron la esperanza de salir con vida. Es decir, Pablo también perdió esa esperanza de permanecer con vida en medio de una tormenta. Experimentó también lo que es el temor, lo que es el miedo en medio de la tormenta. El mismo Jesús, ¿se acuerdan antes de ir a la cruz? ¿Qué experimentó Jesús en Getsemaní? ¿Se acuerdan ustedes? Él dijo, mi alma está, ¿cómo? Triste. ¿Cómo estaba? Triste. Me acuerdo que cuando chico escuchaba esa canción, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pues esa canción está mala, porque Jesús estuvo triste. Y Jesús es el Hijo de Dios. Son cosas que nosotros vamos aprendiendo en el colectivo y los vamos aprendiendo mal. Jesús estuvo triste y angustiado hasta lo máximo y hasta lo sumo. Tanto que dice la Escritura que sus lágrimas eran de sangre. Un médico explicó ese fenómeno y dijo que es posible que el cuerpo pueda hacer tanto la presión física, fisiológica y psíquica o psicológica que puede llegar a brotar sangre desde los mismos ojos. Y no estoy hablando de un hombre, estoy hablando de Jesús. Su angustia lo tuvo en shock, emocionalmente muy mal. ¿Sí? Antes de ir a la cruz. ¿Pero qué hizo él? ¿Dónde llevó su angustia? Y ahí es donde nosotros fallamos. Al Padre Celestial. Y se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Y eso fue el consuelo para él. El hacer la voluntad de su Padre. No su propia voluntad. Entonces, como cristianos, muchas veces, hermanos, no se juzgue usted ni juzgue a otro cuando usted tenga estos temores. Abraham, aquí lo primero vemos el temor de Abraham. Y el temor de Abraham probablemente estaba relacionado con esa venganza de estos reyes. Esperaba él a lo mejor que vinieran a atacarlo y tal vez tenía ese temor y no podía dormir tranquilo. Pero ¿sabe cuándo viene el temor? Viene cuando yo quito mis ojos de Dios y escucho más mi voz interna que la voz de Dios, ¿no? Cuando escucho más mis sentimientos que a Dios. Ahí viene el temor. Y me gusta mucho cómo empieza el capítulo 15, porque dice que después de estas cosas, escuche bien y subraye, vino la palabra de Jehová. Y me gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Abraham tiene temor. Porque Dios conoce que a Abraham. Y Dios sabe que Abraham tiene temores. ¿Sabes? Dios nos conoce, hermanos. Dios te conoce. Te conoce completamente. Tus emociones, tus sentimientos, lo que tú eres. Él sabe todo de nosotros. Escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Él me conoce. Él me conoce. Y Dios conoce a Abraham. Y entiende que Abraham tiene temores. Y sabe que tiene temor. Pero Él se enfrenta y viene a Abraham y dice que vino la palabra de Dios a Abraham. Aquí hay algo bien importante. ¿Cómo reconfortar nuestro temor? ¿Cómo disipar nuestro temor? Yendo a la palabra de Dios. Cuando tú tengas temor, lo mejor que puedes hacer es ir a la palabra de Dios.
Pero no ese temor de que la gente, ya voy a ir a la palabra de Dios, tengo temor, tengo miedo, entonces voy a abrir la Biblia en el Salmo 23 y lo voy a poner en mi velador. No, vaya a la Escritura y crea la Escritura. Vea lo que tiene ella para usted. Y en medio de nuestros temores y nuestras dudas, Dios quiere hablarnos. Deja que Dios te hable cuando tienes esas situaciones. Enciérrate en tu cuarto, en tu pieza, y deja que Él te hable. Él quiere hablarte en esos momentos de temor. Él quiere hablarnos. Y quiere consolarnos. Y quiere que veamos su palabra más que nuestras emociones. Y lo segundo, entonces vemos también que no solo tenía temor Abraham, sino que también tenía dudas. Ahí en el verso 2 y 3, ¿cuáles eran las dudas? ¿De qué dudó Abraham? De la promesa hecha por Dios, de que tendría una descendencia. Mire lo que dice el verso 2, ahí está. Señor, ¿qué me darás si no tengo hijo? Era viejito ya. No tenía hijo. Su esposa era estéril, avanzada de edad. Y lo único que tenía era un siervo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se acostumbraba que cuando no tenías descendencia, se podía tener una descendencia con otro, con un siervo. Esa era como la costumbre antigua, ¿no? Entonces hay esterilidad, ¿cierto? Hay esterilidad. Y también hay muchas cosas que están en contra de que esta palabra del Señor o promesa de Dios sea cumplida. Pero ¿sabes qué? Ahí está el tema. ¿Cuándo vienen las dudas? Cuando pongo mis ojos en las dificultades y no en quien me dio las promesas. Cuando yo pongo mis ojos en las dificultades, cuando empiezo a ver al lado y empiezo a ver que no, pero ¿de dónde voy a tener un hijo? Me imagino a Abraham viendo a su Damaseno ahí, viendo a su esposa de edad avanzada, viéndose él, sus limitaciones para tener hijos. Y empezó a mirar a su alrededor las limitaciones. No confió plenamente en Dios, que Él puede hacer cosas a pesar de las situaciones que están ocurriendo o de las cosas contrarias. Entonces la duda viene cuando pongo mis ojos en las dificultades y no en quien me dio las promesas, que es el Señor. Y me gusta mucho porque dice que nuevamente, dice el verso 4, luego vino palabra de Jehová. Es decir, nuevamente Dios sabe que Abraham necesita nuevamente la confirmación de sus promesas. ¿Ya? ¿Te ha pasado a ti que a veces lees algo, lo tienes claro intelectualmente, pero nunca te ha hecho sentido? Y finalmente lo lees como por enésima vez y el Señor te revela algo y finalmente tú decides, tomarlo. Es un poco eso lo que le pasa a Abraham, ¿no? Nuevamente viene la palabra de Dios y aquí le recuerda una vez más la promesa que Él le hizo tiempos atrás. ¿Ya? Y en esta oportunidad dice que lo saca hacia afuera de la tienda y lo llevó a mirar el cielo y le dijo, mira, si puedes contar las estrellas, dice, así será tu descendencia. ¿Qué hace Dios? Le recuerda sus promesas. En los momentos de dudas, Dios quiere recordarnos su palabra. En los momentos de temores, Dios quiere recordarnos su palabra, sus promesas para nosotros. ¿Qué cantidad de promesas hay en la Biblia? Muchas. Yo con solo conocer y creer la promesa que Jesús le dijo a sus discípulos antes, dice, me conformo. ¿Qué les dijo? He aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Si tan solo creyéramos esa promesa, estaríamos más que descansados en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, y siempre lo va a estar. Que no hay nada que me pueda apartar de su amor, como dice Pablo en Romanos 8. Si tan solo creyeras esa promesa, ¿cómo andarías?
Solo esa, ni siquiera otra. Pero hay miles de promesas en la Biblia para nosotros, los cristianos, para quienes hemos creído en Jesús. ¿Y por qué no las creemos? Nuestros ojos deben estar siempre mirando al Señor, porque cuando bajamos la mirada a nuestro nivel, vendrán las dudas. Y eso era lo que estaba haciendo Abraham, mirando las dificultades. Empezó a mirar las dificultades, sus propias limitaciones, las limitaciones de su esposa, las limitaciones que tenía esa promesa que Dios le estaba dando. Pero Dios no es experto en trabajar en personas limitadas. Tiene un magíster en trabajar en personas con pocas características o nulas características positivas. Entonces nuestros ojos siempre deben estar mirando al Señor por sobre las dificultades. ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor Jesucristo lo llama de la barca? El Señor estaba caminando sobre el agua y el Señor llama a Pedro: Pedro, ven acá. Y Pedro ahí al tiro saliendo de la barca y caminando por el agua. Pero dice que se levantó un viento. Entonces Pedro sintió el viento en su cuerpo y entonces empezó a bajar la mirada. Empezó a mirar las dificultades de mantenerse sobre el agua. Tal vez dijo: nadie se puede mantener sobre el agua. Empezó a dudar. Miró las dificultades personales del viento y un montón de cosas. Bajó la mirada y se hundió. Y ahí vino el clamor de Pedro hacia el Señor Jesucristo y le dijo: Jesús, levántame, que perezco, que muero. Desesperadamente. Y el Señor lo tomó y lo sacó. Y con eso le enseñó una lección a Pedro: es que no baje nunca y no saque nunca los ojos del Señor. Y que le enseñó que no vea las dificultades que hay a nuestro alrededor, sino que observe al Señor. Probablemente si yo miro para el lado voy a encontrarme con un montón de limitaciones. Es más, hacia mí mismo, si miro hacia mí mismo, voy a encontrar limitaciones en mí. Y muchas. ¿O no? Vamos a encontrar muchas limitaciones personales. Pero el Señor no me ha llamado para ver y depender de sus promesas. Y Él tiene el poder para hacer lo demás. Entonces, cuando yo bajo la mirada a las situaciones y a las dificultades, en lugar de creer las promesas de Dios, vienen las dudas. Ahora bien, hermanos, aquí hay un tema importante. Las promesas de Dios se hacen realidad solo cuando creo en ellas. Las promesas de Dios, repito, se hacen realidad solo cuando creo en ellas. No espere que las promesas de Dios se hagan realidad cuando yo no creo. Las promesas de Dios se hacen realidad cuando yo creo en ellas. Versículo 6, ¿qué dice? Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Cuántas veces le había hablado Dios a Abraham esta misma promesa? ¿Se acuerda usted? Capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Para tener una nación, ¿qué había que tener? Descendencia. Un hijo. Primera vez que Dios le dice eso a Abraham. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Salió, ¿cierto? Obedeció a medias, pero salió. ¿No? Versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Segunda vez. Abraham, vas a tener un hijo. Vas a tener descendencia. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Capítulo 13, versículo 15 y 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también a tu descendencia será contada. Otra vez. ¿Cuántas van ya? ¿3 veces?
3 veces. 3 veces. Y ahora, la 4ª vez. Pero se fija que en las 3 veces anteriores nunca dice, y Abraham creyó. ¿Se fijan? Nunca dice, Abraham creyó. Recién ahora vemos que Abraham creyó. ¿Sabes? Recién ahora vemos este tema. Así que se menciona que Abraham creyó. ¿Había confiado antes Abraham en las promesas de Dios? Sí, había confiado, por algo se estaba moviendo, pero nunca había creído en ellas. Con esta palabra creer que está tan manipulada hoy en día. Creer. Es una palabra manoseada, es una palabra mal utilizada y toda la gente dice hoy día que cree en Dios. Todos. Usted, y sobre todo en Temuco, es nuestra realidad. A cualquier persona que dice, no, si yo creo en Dios. Yo creo en Dios, todos tenemos el mismo Dios, adoramos al mismo Dios. Yo voy a la iglesia, yo creo. Todos dicen lo mismo. Pero ¿sabe? Tengo una noticia y algo que la Escritura nos dice. Nos dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un demonio entonces? ¿Ha pensado eso? ¿En qué me diferencio yo de un demonio? Si ambos creen o ambos decimos creer en Dios. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo me someto a Dios o no. Eso es lo que me hace distinto del demonio a un cristiano. El demonio no se sometió a Dios. Los demonios creen en Dios porque lo vieron, porque estuvieron con Él, porque estuvieron en ese mundo espiritual donde vieron el trono, vieron a Jesús, vieron al Padre, saben quién es el Espíritu Santo, saben la Biblia al revés y al derecho, saben todo. Pero ¿cuál fue el problema de los demonios? Que se rebelaron. Ojo, o sea, que yo puedo creer en Dios, pero a la vez estar en rebelión con Dios. ¿Se entiende, no? Claro. Yo puedo estar creyendo en Dios, pero estar en rebeldía abierta contra Dios. Porque no es suficiente ese creer. Pero el creer que se menciona aquí es otro tipo de creer. En el hebreo original, en el idioma original, creer es lo siguiente: descansar en las promesas de Dios. Eso es creer. Descansar en las promesas de Dios. Abraham todavía no había descansado en las promesas de Dios. Porque tenía temores, porque tenía miedos, porque dudaba por un montón de cosas. Y vamos a seguir la historia y vamos a ver que en realidad Abraham comete la próxima semana un error tremendamente grave. Pero ¿sabes qué? Hay un punto importante aquí. Que Abraham creyó. ¿Y cuál fue el resultado de creer en las promesas de Dios? Le fue contado por justicia. ¿Quién hizo la promesa? Dios. ¿Quién creyó? Abraham. Abraham. Note que no es Abraham el que hace una promesa a Dios. Es Dios el que hace una promesa a Abraham. Y ojo con eso. Y apréndanse este trabalengua que lo escribí y lo voy a tener que leer porque yo tampoco me lo aprendí. No podemos hacer realidad las promesas de Dios haciendo promesas a Dios, sino creyendo en sus promesas. No podemos hacer realidad las promesas de Dios en nuestra vida haciendo promesas a Dios, sino creyendo en sus promesas. Ojo. ¿Y qué pasa normalmente en muchas congregaciones y en muchas vidas cristianas engañadas? Que dice, venga, pacte con Dios, venga, prométele a Dios. Entonces, y un llamado a que el Señor, no Señor, aquí estoy de nuevo y te prometo que yo
voy a todos los días de mi vida a vivir para ti, y a la semana siguiente ya no está con Dios. Porque no es lo que yo prometa a Dios. No es lo que yo le haga una promesa a Dios. Es que Dios me ha hecho una promesa a mí. Y yo tengo que creer esa promesa. Pero creerla no como los demonios creen, de un credo intelectual, pero en el corazón se rebelaron contra Dios. Es esa creencia de creer en las promesas de Dios y tomarlas para mi vida y alinearme a Dios. Si bien Abraham ya había confiado en las promesas de Dios al dejar su tierra y aventurarse, ahora decide creer en ellas, y eso le fue contado por justicia a él. Porque hay algo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Abraham necesitaba ser justificado antes de seguir adelante. ¿Qué significa ser justificado? ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos al colegio? Por lo menos, bueno, aquí todos más o menos pasamos, yo creo, por esa época, en que teníamos que llevar un justificativo, ¿cierto? Si faltábamos, ¿y quién nos tenía que justificar? Nosotros no podíamos. No podíamos ir donde el director, el inspector, decirle, buenos días, inspector, sabe que vengo a justificarme yo mismo, ¿no? Si quiero le firmo el papel y entro a clase. No, eso no pasaba. ¿Quién tenía que ir? Mi papá o mi mamá, el apoderado. Su firma sí valía. Él sí podía justificarme delante del inspector. Eso es justificación. Delante de Dios, ¿sabe? Yo tengo un problema delante de Dios, legal. Y ese problema legal es que estoy contra Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, lejos, fuera de la gloria de Dios. Dice todos, de manera universal. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema legal que tengo con Dios? Que es un problema real. Que es como si me estuvieran cobrando una cuenta millonaria que yo no puedo pagar. Por más que me esfuerce. No puedo pagar porque es demasiado millonaria. No puedo. Ni aunque haga los trabajos más sucios y trabaje las 24 horas del día, puedo pagar esa deuda que tenía con Dios. Pero esta creencia de Abraham, este creer, eso fue lo que contó por justicia delante de Dios. Su fe en esa promesa. Su cuenta fue pagada. Su cuenta delante de Dios fue saldada. Y no sus obras, no por sus obras, sino por su fe. No necesitó hacer nada. Fue justificado por la fe. Y hoy día se mantiene el mismo principio. La única manera de ser justificado es por fe, creyendo la promesa de salvación por medio de Jesucristo para nosotros. ¿Cuántas veces muchos cristianos se encuentran haciendo promesas a Dios domingo tras domingo, cierto? Yo conozco muchos hermanos así y lo lamento. Lo lamento. Señor, ahora sí que esta semana, y son cosas así como muy específicas, no fumo más, no tomo más. Ahora sí, Señor. Si tan solo creyesen en la promesa que Dios les hizo de salvación, Dios haría una obra en su vida. No es por mis méritos, no es por obras, no es por mis promesas que le haga a Dios, sino las promesas que Él me hizo a mí. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesús. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, dice el versículo 5 del capítulo 53, y por sus heridas nosotros fuimos curados. La salvación nunca ha sido ni será, y la justificación nunca será por medio de las obras. Tú no puedes ir al Señor por las obras. Nunca podrás. Es un intento que te traerá frustración tras frustración. Vi una imagen, un meme muy divertido. Salía
La salvación por obras es como ir a abrir una lata, ¿sí? Con el abrelatas, ¿cierto? Te esfuerzas por abrir la lata, llegas al final, levantas la lata y hay otra tapa debajo. Y después vuelves a hacer la fuerza para abrir la lata, levantas la pestaña y te encuentras con otra lata abajo. Es inútil. Es como querer llegar al otro lado del mar en un bote de papel. No se puede. Y te va a traer frustración tras frustración. Frustración tras frustración. Efesios 2:8, no lo vaya, yo se lo leo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto, mire lo que dice. ¿Usted cree que usted tiene fe? Y esto no de vosotros. O sea, ni la fe ha sido puesta por nosotros. Pues es un don de Dios. Un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Wow. ¿Qué gloria podía tener Abraham? Con todos los que hemos visto de Abraham. Ninguna. ¿Era Abraham mejor que otro? No, yo creo que era peor que todos. Pero justamente eso, a eso vino a rescatar al Señor. Y a Él quiso darse a conocer. Y en Él quiso que fuera el Padre de todas las naciones que creyeran por fe en el Señor Jesucristo. Que todos nosotros ahora somos hijos de Abraham porque creemos en la fe. Están los descendientes de Abraham carnalmente, los que vienen de su descendencia como una cosa física, no sé si me entienden, ¿cierto? Están todos los descendientes de Abraham, judíos, ¿cierto? Pero estamos los que descendemos de él por la fe. Jesús le dijo a los fariseos, usted puede levantarse un descendiente de Abraham físico desde las piedras, pero ese no es el punto, dijo Jesús. ¿Es hijo de Abraham el qué? El que recibe a Cristo. Ese es hijo de Abraham. Así que tenemos aquí algo bien importante. Fue contado por justicia. Ser justificados es ser hallados justos delante de Dios. Sin la justificación no puedo estar delante de Dios. No puedo. No puedo llegar ese día y decir, mire, Dios, yo fui todos los domingos a la iglesia, incluso las reuniones de semana fui a la iglesia. No puedo llegar diciendo, Dios, mira, yo di diezmos, yo di mis ofrendas, yo fui y tenía una obra de caridad, yo, mira, Dios, fui líder. No puedo. Porque lo único que me va a justificar delante de Dios va a ser que yo haya puesto mi fe en el Señor. Para mi salvación. Y para mi caminar diario. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos el pacto de Dios con Abraham después de esta creer. Verso 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá,
pero aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vemos aquí, hermanos, que Dios ahora hace un pacto con Dios, con Abraham. Solamente después, cuando Abraham creyó. ¿Sí? ¿Cuándo es válido el pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de Jesús? Cuando yo creo en Él. Dios hizo un pacto, un nuevo pacto con la humanidad, ¿cierto? Jesús dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto que yo hago con la humanidad. Pero ¿cuándo se hace efectivo para nosotros? Cuando creo, por fe. Ahí se hace efectivo el pacto. Abraham creyó por fe que era justificado. Eso le fue tomado por justicia. Fue justificado delante de Dios. Y ahora Dios le da a conocer el pacto. El pacto en la antigüedad, hermanos, era algo así como un contrato. Un pacto, ¿cierto? Es como un contrato, como un acuerdo. Eso era un pacto. Y antiguamente en Israel, cuando dos personas, por ejemplo, querían hacer un pacto o celebrar un contrato, pongamos tú, ya, vamos a tomar un acuerdo entre los dos en que esta tierra va a ser tuya hasta aquí y de aquí para allá va a ser mía. Entonces iban los dos, llevaban un cordero o un animal o lo que fuera, lo partían en dos, lo mataban obviamente, lo faenaban, lo partían en dos, ponían una mitad de un lado y una mitad del otro lado, y cada uno se ponía frente a frente, y para sellar el contrato o el pacto, aquí estaba, por ejemplo, este es la una mitad del animal, esta es la otra mitad del animal, y ambas personas estaban aquí, pasaban entre medio, los dos, y con eso se daba por sellado el pacto. Ahora quiero que nos demos bien el relato aquí. Dios le pide a Abraham animales, ¿cierto? Le pide animales. Le pide una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. ¿Sí? Y todo esto él lo parte por la mitad porque ya Abraham sabía cómo eran los pactos. Él ya conocía cómo eran los pactos, los parte por la mitad, menos las aves, y los deja ahí. Pero noten ustedes lo que sucede. Es que Abraham trataba de espantar las aves de rapiña, ¿se dan cuenta? Y váyanse, y trataba de... ¿Por qué? Porque él se preocupaba porque si no habían animales, o sea, si las aves carroñeras se sacaban los animales de ahí, se los comían y se los podían llevar. Corría el riesgo de que no hubiera ceremonia de pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces él como que empezaba a ahuyentar a estas personas, o estas aves, perdón. Pero ¿cómo estaba haciendo eso Abraham? En su fuerza, hermano. Dios nunca le dijo a Abraham: vaya a buscar estos animales, pártalos por la mitad y cuide por favor de que no vengan las aves de rapiña. Jamás Dios le dijo que hiciera eso, ¿cierto? Simplemente le dijo que se quedara tranquilo. Nada más, ¿no? Que esté ahí. Pero ¿cómo somos nosotros, hermano? Le buscamos la quinta pata al gato muchas veces, como decimos acá. Y queremos hacer cosas en nuestra propia fuerza, cuando Dios ya las ha hecho. ¿Es que acaso mis obras pueden mejorar lo que Dios hizo o quiere hacer? No. Dios nunca pidió a Abraham espantar aves ni cuidar animales. Simplemente debía esperar, hermanos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que el pacto fuera válido? Mira, Abraham dice que se quedó dormido. Le sobrecogió el sueño y aquí el temor de una grande oscuridad dice que cayó sobre él. Es interesante porque cuando yo trato de hacer las cosas en mis obras, en mi carne, con mis fuerzas, va a venir oscuridad a mi vida, en lugar de venir luz. Y finalmente él cae, dice allí, rendido de sueño, cae rendido de sueño. Y fíjese que ahí recién
Cuando le sobrecogió el sueño, dice que Dios le habla a Abraham nuevamente en el 13, cuando ya Abraham se sentía impotente de hacer cosas. Cuando recién descansa, le dice, ten por cierto que a tu descendencia morará en esta tierra ajena. Y allí le da una revelación importante, que su descendencia iba a estar 400 años esclavizada. ¿Cómo? ¿Dónde? En Egipto. En Génesis 15 ya aparece esto, lo que iba a suceder. Y que iban a volver después a esa tierra. Interesante. Le da a conocer el plan futuro a Abraham. Y dice que él vendrá con a sus padres en paz, dice, será sepultada en buena vejez. Y en la cuarta generación volverían acá, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el 17? Que puesto el sol y oscurecido, se veía un hornumiente y una antorcha de fuego pasaba por los animales divididos. Es decir, el pacto fue efectivo. Pero quiero que notemos un detalle. ¿Quién pasó por entre medio de los dos animales? ¿Se acuerdan que les dije que pasaban los dos que estaban haciendo el acuerdo? ¿Quién pasó por entre medio de los animales? Solo se nos describe que una antorcha de fuego pasó por medio de los animales. ¿Quién era el que pasó? Dios. ¿Y qué pasó con Abraham? No pasó. No pasó por entre medio. No se nos relata que él haya pasado. Y eso es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios, el pacto de Dios, lo sella él. No depende de hombre. No depende de que Abraham sea o no sea fiel o no sé si me entiendes. El pacto va a ser efectivo y se va a cumplir con Abraham, sea como sea. Abraham no pasó, no tuvo que pasar. Porque si Abraham pasa, lo echa a perder. Hermano, esto es potente. Es muy, 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 muy potente. Dios es quien pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Porque nosotros no podemos cumplir con nuestra parte. Tan simple como eso. Y es más, la próxima semana vamos a ver condorazo de Abraham. Pero condorazo. Gracias a Dios que él no pasó aquí. Porque las promesas de Dios se van a cumplir igual. Porque él lo prometió con Abraham, a pesar de Abraham. Hermanos, Dios va a hacer una obra en tu vida. Y no necesita de tu esfuerzo, de tus fuerzas. No necesita de tu carne, no necesita nada de ti. Porque Él solo lo quiere hacer en tu vida. Entonces, interesante. El único que pasó por en medio de los animales muertos fue ¿quién? Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios va a cumplir su promesa contigo. No depende de ti, sino de Él. No depende de mí, depende de Él. Y Él fue el que a nosotros, Él pasó por el medio también. Jesús fue el que pactó con nosotros la salvación por medio de la fe en su sacrificio en la cruz. Y no necesita que usted sea poniéndole su carne a esto. Y a veces nosotros tendemos a pensar que porque hago ciertas cosas más que el resto, me merezco más el favor de Dios. Y déjenme decirlo que ese no es así. Usted tiene la misma consideración que el hermano medio carnal que anda por ahí, que le cuesta, que es difícil. Es exactamente lo mismo, porque ambos los salvó el Señor Jesucristo de la misma manera. Y el pago es el mismo.
¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo nos da esa parábola de el hombre que fue a buscar trabajadores? Y que a uno fue en la mañana, a primera hora, ¿se acuerdan? Y le ofreció un sueldo, supongamos, 15,000 pesos al día. Y después fue a buscar más obreros como al mediodía. Y les ofreció 15,000 pesos al día. Después fue a buscar otro a la última hora de la tarde y le ofreció 15,000 pesos al día. Entonces después cuando vino la paga, el jefe le pagó a todos 15,000 pesos. Y los que habían estado trabajando todo el día dijeron, oye, pero es injusto. Lo que el patrón le dijo, yo tomé un acuerdo contigo y fue que trabajaras por 15,000 pesos. Y ese fue el mismo acuerdo que tomé con uno que vino al final. ¿Y qué? ¿No? La gracia de Dios es la que salva al hombre. El ladrón que estaba al lado de Jesús tuvo una vida de hacerle daño al prójimo toda su vida. Le robó a medio mundo porque era ladrón. Seguramente en varios de esos robos estuvo metido en quizá en qué cosa. Pero antes de morir, él puso su fe en Jesús. Y se arrepintió. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Va a tener el mismo privilegio que Pedro, que Pablo, que Elías, que Abraham. Porque es solo por fe, mi hermano. Es solo por fe. Es un regalo. No lo merecemos. Y a través de este pasaje de Abraham aquí, en que Dios promete un hijo, ese hijo va a venir. Que Abraham se va a pegar un condorazo, se lo va a pegar. Pero eso no va a impedir, hermano, y con esto quiero terminar, que Abraham sea el padre de la fe. Gloria a Dios. Ahí sí que podemos decir gloria a Dios. Porque estamos viendo que Abraham no tenía nada de perfecto. Muy por el contrario. Y hay esperanza para todos nosotros, hermanos, en que podamos creer en las promesas de Dios. Y no mire su condición. Es decir, no mire sus limitaciones. Dios tiene un plan para tu vida, para su vida. Pero usted crea. Crea. Ya hicimos la distinción en qué es creer verdaderamente en Dios. Es creer en las promesas de Dios. Creer en ellas. ¿No? Para ser justificado también por fe. Y recordar que las promesas de Dios solo se hacen realidad cuando creo en ellas. Vamos a orar.